tardes. Yo soy la doctora Selene Rubio y este es tu programa Doc Pediatra. Agradezco mucho a la Universidad Pedro de Gante por este espacio para transmitir esta información. Nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Y la dirección en línea es www.upg.mx. Tenemos teléfonos en cabina, que son las líneas 818603-3603, 818603-3602. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es asma en pediatría. Bueno, este tema es muy amplio. Para poder hablar, híjole, necesitaríamos muchísimas sesiones para poder hablar acerca de los conceptos, de los manejos, de qué es lo que los causa, de todos los antecedentes. Entonces, esta plática decidí dividirla en dos partes para no revolvernos con unos conceptos a una edad y a otra edad. Primero vamos a definir lo que es asma. Se define asma como una enfermedad crónica que es reversible y que se puede tratar con manejo. Podemos tener mejoría de los síntomas, es curable, no es curable, es tratable, no es curable. Entonces, vemos que dentro de los principales síntomas que se van a presentar en esta enfermedad van a ser tos, que generalmente puede ser durante el día o en la noche. Vamos a tener falta del aire, vamos a tener dolor en el tórax, y respiración que le llaman sibilante, o sea, se escucha como un silbido, y son parte de los síntomas que se van a presentar. Bueno, entonces, esta es una enfermedad que sí es muy importante por lo que conlleva, tiene una alta prevalencia. Aproximadamente en nuestros niños, 1 de cada 10 niños presenta este tipo de sintomatología. Entonces, estamos viendo que si 1 de cada 10 niños tiene esta sintomatología, todo lo que involucra el tener un niño que es asmático. Bueno, pues bien, no solamente repercute en la falta a la escuela, también repercute en la falta hacia la familia que tiene que dedicarse al manejo del paciente. Es decir, si un niño está hospitalizado o un niño está enfermo, pues alguien se va a tener que hacer cargo del pequeño, ¿verdad? Alguien le va a estar dando los medicamentos y nebulizándolo y estando al pendiente de él, si se agrava o no se agrava, si come o no come, etcétera. Entonces, esto involucra mucho lo que es falta a la escuela en los niños que ya son mayorcitos, falta a la asistencia a los trabajos por parte de los papás y trastorna toda la dinámica familiar. En muchos de los cuadros que son graves o que son serios y que requieren hospitalizaciones prolongadas, imagínense cuánto tiempo le requiere el manejo del paciente. Imagínense una mamá que generalmente trabaja y seguramente el papá también trabaja, o aquellas mamás que son solteras, todo lo que nos genera en costos económicos el hecho de tener un paciente enfermo, además del uso de los medicamentos, que también son costosos. Pero bueno, entonces en base a esta situación, pues por eso es importante conocer los riesgos, los factores y todo lo que se desarrolla alrededor de esta patología. Entonces, esta problemática la podemos dividir para no hacernos tantas bolas, por lo que he decidido dividirla, es en pequeños, menores de 5 años y mayores de 5 años. ¿Por qué es esta situación? Porque los pequeños menores de 5 años se van a comportar de manera muy diferente a los pequeños arriba de 5 años. Aquellos que tienen arriba de 5 años se van a comportar mucho como el adulto, y los que son menores de 5 años, ellos tienen otras patologías muy diferentes y su situación es distinta. Entonces, por eso lo he decidido dividir así. Bueno, entonces, ¿cómo es que se presentan estos síntomas en los pequeños? Pues ocurre que los cuadros pueden estar propiciados o pueden desarrollarse al momento de tener el contacto con un alergeno. Alergeno puede ser polvo, polen, a lo mejor pasto, ácaros, humo, etcétera, entre otras cosas. Entonces tu organismo lo reconoce, empieza a producir procesos inflamatorios a nivel del pulmón, y esto hace que se inflame el epitelio del pulmón. Entonces, como se inflama, se reduce la luz de los bronquios y esto causa la respiración sibilante. Eso es lo que se obstruye la vía de salida. Voy a mostrar un dibujo que nos ilustra muy bien
cómo es la patología el asma, que esto se presenta en todos los casos. Entonces aquí estamos viendo cómo está el bronquio y cómo está inflamado. Entonces esta inflamación que nos causa, pues nos va a causar aumento de la producción de moco, disminución en el calibre de las vías respiratorias, la dificultad para la expulsión del aire y la respiración sibilante. Ok, entonces, nosotros lo que vamos a tener en esta situación, lo que vamos a ver es lo que estábamos diciendo. Hay procesos inflamatorios y mediadores inflamatorios al momento del contacto con el alérgeno. Entonces, lo que vamos a producir, lo que se va a producir en nuestro árbol bronquial es eso, que hay acúmulo de células que están intentando ayudar, que en realidad es una manera de ayudar a nuestro cuerpo y están reaccionando a este alergeno. Entonces, se produce una inflamación. Entonces, haz de cuenta que es como que te diré, pues cuando te estás hinchado, por ejemplo, en los procesos alérgicos que se hinchan todos, así se inflama el bronquio, entonces esto reduce la luz, es como si una manguera de repente la obstruimos, pues no hay paso del agua, entonces esto pasa, se obstruye la luz y de los bronquios y entonces se reduce y hay dificultad para la salida del aire y esto condiciona la sibilancia. Y esto a su vez, como está reducido el aire, entonces nos va a condicionar la sibilancia. Entonces, más o menos esta es la manera en la que se va a manifestar el asma. Entonces, el tratamiento pues está enfocado precisamente a ese tipo de problemas, ¿verdad? O sea, de qué manera voy a desinflamar o voy a ayudar para que se vaya desobstruyendo esa vía respiratoria y que el niño vaya mejorando su sintomatología de manera aguda, o sea, en los periodos en los que se presenta el proceso, o sea, la inflamación y durante manera crónica. Bueno, entonces como estábamos hablando de que el asma es muy amplio, es en los niños pequeños, en los niños grandecitos y en los adultos, o sea, se comporta de manera muy diferente y existen muchos lineamientos. Entonces vamos en esta ocasión y en este programa vamos a hablar exclusivamente de aquellos pequeños que son, cómo le voy a manejar a estos pequeños que son menores de 5 años, que son una gran población de nuestros pacientes. Bueno, entonces siempre te llega el interrogante de la mamá que dice que tiene su primer periodo de dificultad respiratoria, que se hospitaliza y que dice, es que mi niño va a seguir presentando este tipo de problemas, es que mi niño ya lo considero asmático, va a estar con medicamentos durante toda la vida, o sea, desde que está pequeñito hasta que es adulto. Bueno, vamos a tratar de resolver algunas de esas interrogantes durante el transcurso del programa. Entonces, estos niños pequeños que han tenido periodos, al menos 3 periodos de cuadros respiratorios, los llamamos sibilantes recurrentes. No quiere decir que son asmáticos como tal, porque todavía no los podemos clasificar como asmáticos. Van enfocados hacia el asma, pero no los podemos catalogar como asmáticos todavía. Entonces, son niños que tienen 3 periodos de hiperactividad bronquial, o sea, periodos de sibilancias o tos, durante 3 ocasiones en su vida en menores de 5 años. Estas son las características de un sibilante recurrente. Entonces, si tu niño, por ejemplo, tuvo un cuadro de dificultad respiratoria, ameritó internamiento, seguramente te lo catalogaron como una bronquiolitis o a lo mejor ya se aisló el virus y ya habíamos hablado en la plática anterior de bronquiolitis. Bueno, pues entonces este niño tiene mucho riesgo de poder desarrollar este tipo de problemas que lo catalogamos como sibilante recurrente. Entonces, podemos tener como máximo 2 cuadros de bronquiolitis en los que podemos aislar el virus, pero después de 3 cuadros, este tipo de niños realmente sí les tenemos que tener un enfoque para que no sufran complicaciones y sobre todo un seguimiento en el paciente, ver en qué pacientes está indicado iniciar el tratamiento o en qué pacientes los puedo manejar solamente las crisis. Bueno, entonces, primero pues me va a llegar el paciente, lo que tengo que hacer es ver, catalogarlo la edad, ok, a lo mejor es un pequeñito que está en el primer año de vida, generalmente las bronquiolitis se presentan en el primer año de vida, entonces hago el interrogatorio y dentro de los antecedentes muy importantes que debo de preguntar es,
la historia de la familia. ¿En la familia hay asmáticos o no hay asmáticos? Si en la familia hay asmáticos, entonces ese es un factor de riesgo para que el niño desarrolle asma. Se ha visto que si alrededor de aproximadamente de un 30 a un 60%, este niño puede desarrollar asma si ambos padres son asmáticos. Entonces, este ya es un poquito rojo en ese pequeño. Entonces, la edad de inicio, si el pequeñito está presentando los cuadros de hiperactividad bronquial, o sea, de las sibilancias, durante el primer año de vida, este niño también tengo que tener cierta atención. Si está presentándose con infección respiratoria, o sea, ya sea otitis, faringitis, neumonías, o si se está presentando de manera aislada. ¿Cómo ha respondido a los tratamientos que se le han ofrecido? O sea, es decir, ¿se ha nebulizado, no se ha nebulizado, le han puesto algún spray o no? ¿Y qué tan rápido responde a los tratamientos? Bueno, si él tiene una exposición al tabaco, ya sea que en su familia fumen, ya sea dentro o fuera, se estuvo expuesto al tabaco durante el periodo prenatal y si estuvo expuesto, por ejemplo, que la mamá todavía esté fumando, estos son factores de riesgo ya elevados, si recibió lactancia materna o no. Bueno, entonces, este niño vamos a empezar a hacer una historia clínica, vamos a preguntar a los familiares, oye, pues el primer cuadro, ¿cómo fue? ¿Lo tuviste que internar? Sí. El segundo, también lo tuve que internar. El tercero, no, pues también lo tuve que internar. Bueno, entonces estos niños que ya han tenido 3 cuadros repetidos, que están pequeñitos, que son menores de un año, entonces debemos de hacernos sospechar en base a esta historia clínica hacerle un poquito más de exámenes para ver, estar enfocados para ver si es asma o alguna otra patología, porque no todos los pequeños que tienen este tipo de problemas, que tienen sibilancias, se puede catalogar como asma. Erróneamente, así a veces lo catalogamos o dices, tiene el primer periodo, no, pues ya es asmático. Y ya, así lo vamos catalogando, no vamos haciendo exámenes seriados o exámenes de extensión para ver si encontramos otra patología de fondo en base a lo que hemos investigado. Pero si estos cuadros son graves, son severos y ameritan internamientos repetidos, entonces este niño tenemos que hacerle exámenes. ¿Qué tipo de exámenes les vamos a hacer a estos pequeños? Pues los exámenes, inicialmente van a ser los exámenes básicos. ¿Cuáles son? Son una radiografía. En la radiografía, pues vamos a ver la estructura del pulmón, la estructura del corazón, para ver si hay algunas malformaciones, que algún tipo de malformaciones pulmonares o de algún tipo de problemas cardíacos nos dan sintomatología semejante al asma. En también vamos a ver si no hay malformaciones, en la radiografía pues nos puede arrojar eso. Vamos a descartar malformaciones, por ejemplo, de compresión del bronquio, de laringe, que nos puede ser de ayuda un poquito en la radiografía. En niños pequeños, a lo mejor, en niños pequeñitos, el reflujo también puede ser alguna causa, algunos infiltrados que podamos encontrar en la radiografía, etcétera. Entonces, tenemos que tomar una biometría hemática. Esos son de los exámenes de rutina cuando empezamos a estudiar a los pequeños. Ahí en la biometría hemática, los pequeños que son asmáticos, lo que vamos a encontrar es eosinofilia, pero solamente aquellos en los que tienen un fondo alérgico. Los que no tienen fondo alérgico, pues probablemente lo encontremos normal. Debemos de tomar también inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, puede estar elevada o puede estar normal. En los pacientes que está muy elevada, pues nos arroja mucho hacia fondo alérgico, o sea, hacia fondo atópico. Dentro de la exploración física que debemos de identificar a nuestro paciente, pues en el momento agudo, pues se comporta de una manera y en el momento en el que el niño está totalmente asintomático es otra manera. Tenemos que ver la ventilación, si ventila bien, si se le escuchan muchas secreciones, si escucha algún soplo. Tenemos que preguntar también las características de las evacuaciones. Por ejemplo, específicamente en la fibrosis quística, estos niños tienen periodos de diarrea, no ganan adecuadamente peso. Entonces, tienen retraso en el crecimiento. Y eso tenemos que hacer una historia clínica bien detallada, los exámenes iniciales. Si me arroja o me queda alguna duda diagnóstica, decir, es que este niño no me parece que tenga asma, los periodos son muy graves, a lo mejor amerito intubación y manejo en la terapia intensiva, pues entonces hay que hacer el protocolo de estudio y dentro de los demás estudios que se tienen que hacer, por ejemplo, para descartar reflujo, debemos de hacer una serie esofagogastroduodenal, esta parte de que nos va a visualizar el sistema digestivo si hay alguna alteración,
pues nos va a mostrar también si hay pequeños fragmentos que se vayan del material de contraste que se vaya hacia el pulmoncito. Y sobre todo es estructural. También puede ser la aspiración de un cuerpo extraño. Estos pacientes se comportan también con periodos de sibilancias. Es muy frecuente en los periodos, esto de cuerpo extraño, es muy frecuente en los niños menores de 5 años que se meten eh, pedacitos. Hemos encontrado un montón de cosas, o sea, llantitas de carritos, frijoles y fragmentos muy pequeños que se van y se alojan en los bronquios y el niño no da ninguna manifestación. Entonces, más que los periodos de hiperactividad bronquial. Entonces, otras de las patologías que tenemos que descartar, pues es fibrosis quística, aspiración de cuerpo extraño, reflujo, aquellos pequeños que tienen cuadros repetitivos de abscesos o otitis, ahí tendríamos que descartar una inmunodeficiencia. Entonces, en estos pequeños tenemos que pedir inmunoglobulinas y complemento. Hemos tenido recientemente cuadros muy frecuentes de tuberculosis, entonces tenemos que investigar en estos pacientes el COMBE. El COMBE es esto, preguntar si en la familia existe algún tosedor crónico, o sea, ya sea con el que el niño conviva, ya sea un vecino, un abuelito o alguien de la familia. Eso le llamamos, bueno, que dice tose mucho, bueno, pero el señor es fumador, o el señor si ya se le hizo el diagnóstico de algún problema, también tenemos que hacer esta interrogación. Y para poder descartar esta posibilidad, pues se le tendría que hacer el PPD y ver lo que es la vacunación, investigar que si tiene su cicatriz de la vacuna de la tuberculosis y hacer el PPD. Y en los niños, pues deberíamos de hacerlo, pero algunos van a salir negativos, la gran mayoría va a salir negativos, lo que es el VAC, que es el que se hace en el adulto, que tenemos la expectoración y se manda a analizar y sale ya ahí el bacilo. Bueno, entonces tenemos que los pequeñitos menores de 5 años tienen una modalidad especial porque aún no se ha definido bien el cuadro clínico del paciente. O sea, tenemos los periodos repetidos de dificultad respiratoria en los que tenemos sibilancias y tenemos que vigilar cómo responden a tratamiento, si le fue bien, si tiene una mejoría a lo mejor en 1 o 2 días, o si es progresiva, si ha tenido cuadros recurrentes de dificultad y que no mejoran rápidamente con el tratamiento. Entonces, estos niños, pues aparte de los exámenes iniciales, existen otros estudios que se pueden utilizar en estos pequeños para poder predecir, lo llamamos como valor predictivo, si va a desarrollar asma o no. Estos tipos de estudios pues ya los hacen los neumólogos y para allá mandamos a los pequeños y que nos van a ayudar solamente. Realmente es difícil poder decir si un niño que desarrolla este cuadro de sibilancias recurrentes durante los primeros años de vida va a desarrollar asma o no. De acuerdo a los criterios, a muchos de los criterios y muchos de los estudios, es difícil. Hay algunos que, por ejemplo, con los antecedentes de la familia, a lo mejor antecedentes alimentarios, de alergias alimentarias, es decir, que el niño cambió como 5 o 6 leches y terminó en una fórmula especial, pues ahí es un foco rojo en el que nos puede alertar a que sí tiene factores alérgicos. En los que tienen antecedentes en la familia de alergias alimentarias, por ejemplo, a cacahuate o a alimentos específicos hacia el huevo, el mismo pequeño que tiene antecedentes alérgicos, bueno, esos niños pues sí tienen más factores de riesgo que el resto de la población de los niños que presentan sibilancias recurrentes para desarrollar asma. Entonces, estos estudios están más bien enfocados para ver qué tanto problema inflamatorio nos está causando en el pequeño. Y aquí lo que intentamos al dividir estos cuadros es no la remodelación del pulmoncito, de los bronquios. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos hablando acerca de la fisiopatología del problema. Estamos viendo que el alergeno pues llegaba, se instala, lo respira y se producen muchos mediadores de inflamación, entonces me inflaman el bronquio. El bronquio finalmente se va a remodelar y luego esto genera constantemente los cuadros y los cuadros y los cuadros. Cuando iniciamos un tratamiento en aquellos pequeños que generalmente van a presentar este tipo de problemas, lo que intentamos es que no haya tanta remodelación de los bronquios para que progresivamente el niño tenga una capacidad funcional pulmonar dentro de lo normal. Entonces, estos estudios es como el óxido nítrico, el esputo inducido, el lavado bronquialveolar y la biopsia endobronquial.
en la cual se van a ver, pues los vamos a ver al microscopio electrónico, vamos a ver qué tanta inflamación existe en el bronquio. Y estos son factores que nos van a ayudar a predecir si el niño va a ser asmático o no. Pero aún así depende de muchos factores, como ya los vimos. O sea, es realmente muy difícil poder decir, y sobre todo por la condición que llega la mamá y sobre todo después del primer cuadro, el estrés que le genera a la mamá el tener un niño enfermo en casa y de que dices, oye, es que ya no lo voy a sacar nunca, ya que no vaya a la guardería, que no lo visite nadie, les causa mucho pavor el hecho de ver un hijo enfermo. Entonces, ya después, pues nosotros tenemos, nuestra función como médicos es ayudar al paciente, educar al paciente para que en casa inicie el manejo y que sepa en qué momento ya no está respondiendo al tratamiento y tiene que acudir a un servicio de urgencias, o en qué momento pues tengo que llevarlo con mi médico pediatra para que me diga si estoy bien o voy mal en el manejo o cuál es lo que sigue. Bueno, entonces, tenemos que los pequeños que las manifestaciones que van a tener, pues la gran mayoría, lo que vamos a tener, pues siempre es eso. Periodos de sibilancia, las sibilancias, dificultad para respirar, vamos a tener tiraje intercostal, disociación tóraco-intercostal, vamos a tener tos nocturna, generalmente este tipo de pequeños van a tener los periodos de tos nocturna, están tosiendo y de repente la mamá ya dice, ay, otra vez está con su cuadro. O sea, llegamos a entrenar tanto nuestro oído que lo puedes escuchar de un cuarto a otro y ya dices, el niño ya trae sibilancias, entonces déjame empezar con el tratamiento. Entonces debemos involucrar mucho a la familia en el manejo de estos pacientes y casi que las mamás la familia que está a cargo del paciente, del cuidador, se convierte casi en su médico y en su enfermera del pequeño. Entonces, estábamos hablando de los estudios que estábamos comentando. Estos estudios, pues, sí nos pueden ayudar a predecir qué tanta inflamación hay a nivel bronquial para la remodelación del bronquio. Pero algunos de ellos, como estamos hablando de niños pequeños, de 0 a 5 años, pues no se van a dejar hacer este tipo de estudios. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchos de estos estudios el paciente se tiene que sedar para poder hacerlos. Y dices, bueno, tiene que entrar a un quirófano en el que se tiene que hacer un procedimiento en el que corre riesgo porque pues se le va a poner medicamento o sea, para la sedación, para el procedimiento. Entonces, ciertos niños son los que deben de hacer este tipo de tratamiento. Y ahorita vamos a hablar cuáles son los que necesitan más estudios o cuáles son los que podemos manejar ambulatoriamente en casa y que dices, bueno, pues lo más probable es que vaya a remitir, o sea, que vaya a desaparecer el cuadro. Bueno, entonces, vamos a hablar de qué tipo de pequeños es. Bueno, entonces, regresando del corte, vamos a hablar de cuáles son los pequeños que necesitan tratamiento, porque no todos necesitan tratamiento. ¿Ok? Regresamos. Bueno, hola, yo soy la doctora Selene Rubio. Seguramente te espero en mis pláticas, en mis programas de radio. Mi programa se llama Doc Pediatra. Los temas que vamos a estar abordando van a ser temas acerca de pediatría, en general. Eh, yo puedo ayudarte y puedes recibir asesoría. Mi consultorio está en el Centro Médico Hospitaria, es el consultorio 304, está en Escobedo. En los teléfonos del consultorio es 88 81 63 63 y mi teléfono personal es 81 81 87 0765 y me gustaría mucho poder ayudarte. Hay muchas maneras de poder ayudarte y nuestra principal función como médico yo creo que es educar al paciente, qué paciente necesita tratamiento, qué paciente no necesita tratamiento y darle seguimiento a los pacientes. Eh, Estoy en contra de la automedicación, porque la automedicación no debería de existir. O sea, todos los pacientes se comportan de manera diferente. El hecho de que, por ejemplo, a tu vecinito, a tu primito, a tu sobrinito, le haya ido bien con tal o cual medicamento, es un cuadro y es un caso muy diferente al de tu hijo. Entonces, yo te recomiendo que no automediques a los niños.
O sea, si por ejemplo trae fiebre, si trae mocos, si trae flemas, siempre debes de acudir a un servicio con tu médico pediatra. El pediatra, nosotros somos los médicos especializados. Durante muchos años hicimos la facultad de medicina, el servicio social, el, el y una residencia durante 4 años para especializarnos solamente en niños. Entonces, tenemos la suficiente capacidad para manejar este tipo de pacientes. Somos la línea inicial de la valoración de un paciente de nivel pediátrico. Entonces, el nivel pediátrico pues es desde los 0 hasta los 15 años, o sea, manejamos hasta los adolescentes. Entonces, somos los médicos capacitados para el primer contacto de niños a nivel de esta edad, de nivel pediátrico. Entonces, yo te recomiendo que no automediques, que siempre lo lleves a consultar. Te digo, lo que a mí me fue bien no quiere decir que le vaya bien al resto de los niños, porque luego resulta que puedes tener, en vez de que le vaya bien, pues le va mal, puede tener alguna reacción adversa al medicamento y empezamos con problemas. Me ha tocado ver en muchos de los pacientes que, por ejemplo, por el hecho de no querer llevarlos con tu médico pediatra porque es más costoso, porque es cierto, la consulta de un médico especialista es mucho más costosa que de un médico general, pero ¿por qué no lo ves de esta manera? Que es una persona que tiene más capacidad de manejar mejor a tu hijo y a final de cuentas a este tipo de pacientes les va peor porque finalmente vienen a dar con nosotros, ya vienen manejados no correctamente por las dosis pediátricas o por el medicamento que no estaba indicado y a final de cuentas le cuesta más a la familia porque ya pagó la consulta del otro médico, ya compró tratamiento del otro médico y su niño no mejora. Entonces viene a dar contigo, tiene que pagar la consulta nuevamente y tiene que pagar nuevamente el otro tratamiento. Entonces, pues podemos ahorrar tiempo, complicaciones y sobre todo eso, que estamos hablando de experiencia y estamos hablando de capacidad, o sea, es preparación, estás pagando eso, tu consulta estás pagando la preparación. Entonces, tú me puedes seguir a través de Facebook, me puedes encontrar como Pediamedics, soy la doctora Selene Rubio, también estoy en Instagram, ahí está igual, Pediamedics y doctora Selene Rubio. Mi consultorio está en Centro Médico Hospitaria. Hospitaria está en Escobedo, en Sendero y Barragán, en el centro de negocios Nexus. Y mi consultorio es el consultorio 304, el teléfono es 88 81 63 63 y mi teléfono personal es 81 81 87 07 65. Y estoy a tus órdenes para poder ayudarte en lo que me sea posible. Bueno, entonces vamos a continuar con el tratamiento. Bueno, vamos a continuar hablando acerca de Ok. Ok, vamos a regresar a la radio después del corte que tuvimos y vamos a continuar con el tratamiento, con el programa. Hola, ya regresamos. Estamos otra vez en línea y vamos a continuar el tratamiento. Estábamos hablando acerca de qué pacientes son los que van a manejar, que vamos a recibir tratamiento y qué pacientes son los que no van a recibir tratamiento, porque obviamente no todos los pacientes ameritan tratamiento o no. Entonces, ¿en qué pacientes está indicado? En aquellos pequeños que requieran tratamiento al menos 2 días a la semana durante un mes. Es decir, estos pequeñitos que en un mes tuvieron 2 cuadros de sibilancias y que ameritaron tratamiento. Ese niño definitivamente tenemos que iniciarle un tratamiento. Aquellos que tienen cuadros de dificultad respiratoria y que han ameritado tratamiento con esteroides. Hay muchos tipos de tratamiento con esteroides. Cuando, por ejemplo, tu pequeño tiene este cuadro, sí es bien importante tener un contacto cercano con tu médico y preguntarle si utilizó esteroides. Por ejemplo, estos niños van a tener una colección de recetas y lo más recomendable es que cuando vayas con un médico que no conoce a tu paciente,
siempre llevas todas esas recetas para que tengamos un historial de cómo ha respondido el tratamiento y qué son los medicamentos que ha estado recibiendo. Entonces, si estos pequeños, para mejorar las condiciones que está presentando, ha ameritado esteroides en los últimos 6 meses, estos niños también tienen que recibir tratamiento. Entonces, aquellos pacientes que tienen un índice predictivo positivo para atopia, o sea, para desarrollar asma, aquellos hijos de padres asmáticos, aquellos que ya tienen antecedentes de dermatitis atópica, de rinitis atópica, que tuvieron problemas alimentarios o que tienen problemas ya con algún alimento en especial, que tienen reacciones alérgicas a algún alimento en especial, esos pequeños también tienen que recibir tratamiento. Aquellos pequeños en los que les afecta el sueño, también deben de recibir tratamiento. Los pacientes que han tenido cuadros graves y severos, que han tenido que recurrir, que han estado en una terapia intensiva y que han utilizado modalidades ventilatorias de oxígeno, llámese ventilación mecánica o CPAP, esos pequeños también tienen que recibir tratamiento. Entonces, ¿y cómo es que le vamos a dar el medicamento? ¿Y cómo es que lo vamos a qué medicamentos son los que vamos a poder manejar? ¿Y durante cuánto tiempo? Bueno, ¿y cuáles son nuestras alternativas de tratamiento? Bueno, en estos pequeños no podemos utilizar muchos medicamentos. Dentro de los medicamentos que están aprobados por la FDA y por el GINA es un consenso de pacientes, es un consenso de médicos a nivel mundial acerca del asma. Eso significa un consenso, no es de que a mí me va bien con esto, a ti te va bien con esto, no. Ya se llegó a un consenso de cómo se deben de manejar los pacientes con asma a nivel mundial. Entonces, para no caer en errores. Entonces, estos pequeños pues son candidatos a utilizar tratamiento con glucocorticoides. Los glucocorticoides, o sea, son esteroides, vaya, pero son de manera inhalada. Y dentro de los medicamentos que podemos utilizar en estos pequeñitos, seguimos hablando de nuestro cuadro desde 0 a 5 años, pues los que más se recomiendan son la fluticasona y la budesonide. Otras alternativas de tratamiento que nos pueden ayudar en el manejo de estos pacientes son el Montelukast. Montelukast, bueno, existen muchos estudios que si se lo doy, que si no se lo doy, que a mi sobrinito sí le funciona y que a mí no me funciona. Bueno, tenemos que ver específicamente el caso de tu paciente, vamos a iniciar tratamiento, vamos a ver a ti te funcionaría bien o no, y lo que muchas veces hacemos es ensayo-error. Bueno, voy a iniciar tratamiento, te voy a ver seriadamente en la consulta para ver cómo te va con el medicamento, si respondiste o no respondiste. Durante el periodo en el que vamos a iniciar, tenemos que ver los síntomas, si tuvo recaídas o no, pero esa es otra de las alternativas de tratamiento. Y otro de los manejos que también que se está en fase de estudio para ver si se aprueba o no se aprueba, son los macrólidos, que son una serie que también de medicamentos que se utilizan también como antibióticos, pero aquí su desempeño en el asma es como inmunomodulador y antiinflamatorio. Bueno, entonces, dentro de los medicamentos que vamos a utilizar, primero vamos a tratar, ya más o menos hablamos de este tipo de medicamentos que son los que se van a utilizar, pero vamos a ver cómo debemos de manejar el episodio agudo. Es decir, cómo voy a tratar a mi paciente durante el episodio agudo. Bueno, durante el episodio agudo, pues a muchas de las mamás les causa mucho conflicto, mucho problema, mucho sobre todo estrés, el hecho de ver a su hijo respirando muy agitado. Algunos pequeñitos, por ejemplo, los que son menores de edad o los que son más chiquititos de menos de 2 meses, pues es en periodos de apnea. Apnea es que tienen pausas respiratorias. Ese niño pues va directamente al hospital. Pero bueno, yo le puedo ayudar en casa. Entonces, pequeños que tienen, te digo, igual, menos de 5 años, dentro de los medicamentos que vamos a utilizar durante el periodo de crisis, pues es el salbutamol. El salbutamol, pues ese es un beta adrenérgico y la manera correcta de poderlo utilizar durante el periodo de crisis, pues es inhalado, ya sea en nebulización o ya sea en spray. Ahorita vamos a hacer
una dinámica de cómo se tienen que hacer las nebulizaciones, cómo se tiene que administrar los sprays, pero entonces yo puedo iniciar en casa, por eso el énfasis del manejo del paciente, porque tú puedes iniciar el tratamiento en casa antes de ir a un servicio de urgencias o antes de ir con tu médico pediatra, podemos iniciar el tratamiento y tu pequeño puede ir mejorar o puede ir en situaciones menos graves, que le puedan ayudar a recuperarse más rápidamente. Entonces, uno es ese, el salbutamol solamente. Otro es la combinación del salbutamol con el bromuro dipatropio, que existen algunas marcas comerciales, pero dentro de las que conocemos, pues es el Conviven, y el uso de esteroides. Existen muchos esteroides, pero los que más utilizamos los podemos utilizar intramuscular, intravenoso o oral. El oral lo preferimos en pacientes que se puedan manejar en casa. En los pequeños que tienen ya mucha dificultad respiratoria y que se tienen que ir a un servicio de urgencias, pues los podemos utilizar ya sea intramuscular o lo podemos, aquellos ya que se tienen que hospitalizar, pues lo podemos pasar intravenoso. Entonces, dependiendo de las condiciones de nuestro paciente. Entonces, primero tenemos que ver la gravedad del paciente, tenemos que valorar qué tanta dificultad respiratoria tiene el niño, tenemos que poner el pulso oxímetro, lo que hablábamos el otro día, ver la saturación del paciente, qué rangos está manejando más o menos, para de esta manera, en base a las características de la familia y las características del niño, poder decidir, ¿lo puedes manejar en casa? O sabes qué, llévatelo a urgencias, tu niño necesita hospitalizarse porque no va a mejorar, por más de que yo te dé tratamiento, pues al contrario, puede empeorar. Sobre todo los pequeñitos que son menores de un año. Bueno, entonces, dentro de los medicamentos que vamos a utilizar, te digo, el salbutamol. El salbutamol vamos a iniciar con unas dosis pequeñitas que son de 100 microgramos por dosis, que esto más o menos son lo que contiene en el spray, que va a ser, puede ser de las dos maneras, nebulizado o a través de, de dispositivos inhalados. Los medicamentos siempre los sprays siempre los tenemos que administrar con cámaras espaciadoras. Ahorita voy a hablar, esta es una cámara espaciadora, este es el spray y esta es la cámara espaciadora. Las cámaras espaciadoras las tenemos de acuerdo a la edad. Este es para un niño infante, es un más o menos escolarcito, o sea, aquellos pequeños que son a nivel primario. Entonces ahorita voy a traer a mi maniquí a mi modelo, para decirles exactamente cómo es la administración, porque debemos de checar perfectamente que esté bien administrado el medicamento, porque si no, estos son errores en el tratamiento. Entonces vemos que, oye, le estás dando bien el medicamento y la mamá te dice, no, sí se lo estoy poniendo, pero la verdad como médico y como tenemos que valorar y tenemos que checar, o sea, idealmente yo sí le digo a mis pacientes, ¿sabes qué? Tiene que tener la cámara espaciadora, tú la puedes conseguir en cualquier parte, no me importa la marca, pero tiene que tener una cámara espaciadora y debo de verificar que la mamá haya entendido perfectamente las instrucciones y verificar que el método sea correcto, porque si no, pues yo estoy creyendo que sí se lo está administrando y pues ocurre que hay errores en la correcta manejo de los medicamentos. Entonces, dentro de los medicamentos que habíamos hablado, de los que son, que vamos a manejar en los sprites, que son estos, es la budesonide y la fluticasona. Marcas hay muchísimas, desde el genérico hasta los de patente, pero generalmente iniciamos con unas dosis bajas. Estas dosis bajas pueden ir desde 50, 100 microgramos y vamos a ir aumentando progresivamente. Entonces vamos a iniciar con la dosis más baja, de acuerdo más o menos a las características del pequeño, y vamos a iniciar con la cámara espaciadora y a lo mejor podemos iniciar con una dosis en la mañana, una inhalación en la mañana y una inhalación en la noche, y podemos administrar el tratamiento alrededor de 4 a 8 semanas y ir viendo a nuestro paciente. Una parte muy importante es que tú iniciaste el tratamiento, tiene que ser reevaluado por tu médico, ya sea, lo correcto es que si tú ya tienes confianza con tu médico pediatra,
él mismo te siga el manejo del paciente. ¿Por qué? Porque él ya lo va conociendo, ya sabe a qué está respondiendo, cómo no está respondiendo, y hay una interacción con los papás y sobre todo comunicación de que, oiga, doctora, es que trae dificultad, ¿lo puedo empezar a nebulizar? Pues sí, empiezan a nebulizar, si tú ya lo conoces, las mamás empiezan a conocer tanto a su bebé y hay comunicación, lo empiezo a nebulizar y usted me dice si sigo con otro medicamento o sigo, o ya se lo llevo, o en qué momento lo tengo que llevar al hospital, etcétera. Entonces siempre empezamos con budesonide y fluticasona a dosis bajas y vamos viendo la respuesta que tiene nuestro paciente. Y vamos aumentando la dosis de acuerdo a la respuesta del medicamento. El Montelukast lo vamos a dejar como un adyuvante al tratamiento. Si no está respondiendo nuestro paciente, ya verificamos que la manera en la administración del tratamiento y es correcta con cámara espaciadora y la nebulización durante los periodos agudos es correcta y no mejora el paciente, entonces podemos adicionar Montelukast. La dosis en niños pequeñitos, pues es la presentación de tabletitas y también hay sobrecitos y marcas hay muchísimas de 4 miligramos y esta se debe administrar durante la noche y es una sola vez al día. Lo adicionamos al tratamiento. El uso de esteroides tomados, o sea, de vía sistémica, que era lo que hablábamos, ya sea a nivel oral, a nivel intramuscular o a nivel intravenoso, lo vamos a dejar específicamente para aquellos cuadros en los que ameriten hospitalización, o sea, cuadros de moderados a severos que a lo mejor ya inicié tratamiento en casa con nebulizaciones y el pequeño no responde, ¿verdad? No responde al tratamiento convencional. Entonces ahí es donde voy a iniciar el tratamiento con esteroides orales, ya sea, digo, lo manejamos como esteroides sistémicos, ya sea cualquiera de las vías de administración. Entonces, aquí lo básico es la educación con los pacientes. La educación, tenemos que insistir mucho en educar al paciente. Si, por ejemplo, tenemos que un pequeño, ya sabemos que con los cambios de temperatura, con los cambios de clima, aquellos pequeñitos que entran a la alberca y que ya identificaste que el hecho del cambio y que entró a la alberca y desarrolla o empieza con las sibilancias, bueno, pues hay un factor que se está desarrollando, que hay en ese lugar que me está desencadenando los cuadros. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues tratar de evitarlo. Aquellos pequeños que, por ejemplo, van a guardería y que tienen cuadros respiratorios repetidos de dificultad respiratoria y que están asociados a infecciones respiratorias, entonces ese niño, yo realmente te recomiendo que no lo lleves a guardería, que trates de buscar alguna alternativa para que se cuide en casa, para así tratar de evitar los periodos en los que se está repetidamente enfermando el pequeño. Entonces, debemos tratar otra parte fundamental en el manejo del paciente. Estos niños que tienen periodos de sibilancias deben de estar lejos del humo de tabaco. Entonces, énfasis ahí, la enseñanza con los papás, que si el papá es fumador, entonces aquí el papá debe de fumar, pero muy lejos de la casa, no estamos hablando de que solamente dentro de la casa, o sea, dentro de la casa debe estar totalmente prohibido, pero debe de fumar, pero completamente lejos, es más, pues que fume en el trabajo o que se vaya, no sé, a alguna otra parte lejana a la casa para poder fumar, porque eso desencadena problemas de sibilancia en los pequeños. Entonces, ahora, no solamente es el humo y todos los contaminantes que vienen en el tabaco que pueden afectar al pequeño, se quedan segregados en la ropa, o sea, se quedan agregados en la ropa. Entonces, aquel papá que es fumador, aquella mamá que es fumadora y que tiene hijos con sibilancias recurrentes, lo correcto al momento que tenga contacto con el niño y que fumó, lo correcto sería que se bañara, se cambiara y se quitara completamente esa ropa. ¿Para qué? Para tratar de evitar el contacto de de ese alergeno, así lo llamamos, para que el niño me esté desarrollando otro periodo de sibilancia. Entonces, esos son pequeños puntos que a lo mejor dices tú, ay, qué exagerada, pero me va a evitar que mi niño se me esté enfermando. Y si yo lo puedo mejorar, o sea, si el papá de plano, consume, no sé, 2 o 3 cajetillas de cigarro y ya de plano no quiere dejar de fumar, bueno, ok, no le vas a quitar el vicio, sí,
No le vas a quitar el vicio, pero ¿qué puedes hacer? Pues hacer eso, que se vaya lejos, que fume en el trabajo, que cuando llegue a casa se meta a bañar, se cambie completamente la ropa al momento de tener contacto con el niño y vas a evitar a lo mejor hasta un internamiento del pequeño. Entonces son pequeñas medidas en las que podemos, como familiares del paciente, de un paciente con asma, ayudar para que el niño no se enferme y que no vaya a caer otra vez al hospital. Bueno, entonces nos vamos a ir a un corte y en un corte regresamos y vamos a ver cómo se administran los medicamentos. Te voy a explicar. Ahorita regresamos. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos hablando en esta plática de asma. Estamos hablando acerca de los pequeños que tienen cuadros de sibilancias recurrentes en menores de 5 años. Y pues estos niños son pacientes que son crónicos, que son tus pacientes y que hay una colaboración con los papás y que frecuentemente los tenemos que estar viendo. Generalmente tenemos que estar monitorizando a estos pequeños mínimo una visita al mes para ver cómo van mejorando, si mejora con el tratamiento, si no mejora con el tratamiento, si tenemos que aumentar la dosis o no. Entonces yo te puedo ayudar con este tipo de pacientes. Mi consultorio está en el Centro Médico Hospitaria, está en Escobedo, Nuevo León, está en Barragán y Sendero, es en el Centro de Negocios Nexus y es el consultorio número 304. El teléfono del consultorio es 88 81 63 63 y mi teléfono celular es 81 81 87 0765 y queda a tus órdenes para poder atenderte y para poder ayudarte. Me puedes seguir a través de las redes sociales, a través de Instagram y a través de Facebook y está como Pediamedics o doctora Celina Rubio. Y aquí generalmente en mis páginas siempre estoy poniendo información acerca para tratar de educarte. Hay muchos tips y muchas cosas en los que te puedo ayudar, que a veces se crean falsas mitos de que si lo puedo usar o no lo puedo usar. Entonces, pues básicamente nuestra labor como médico pediatra es ayudarte para que tu hijo tenga un buen desarrollo físico y mental y social. Y mucho de esta temática es a través de la educación. Nuestro papel fundamental como médicos pediatras es educar a los papás para que sus hijos crezcan bien, tanto como el desarrollo, el crecimiento, el habla, las infecciones. No es así como que nada más lo tienes que llevar cuando esté enfermo, cuando trae mocos, cuando trae flema, cuando trae diarrea. O sea, ya hemos hablado acerca del desarrollo del bebé, es básico y es fundamental durante el primer año de vida, que es cuando hay más crecimiento y más desarrollo a nivel cerebral, sobre todo. Es, es fundamental, sobre todo el control de niño sano. A mucha gente le pareciera así como que, ay, pues ¿para qué lo llevo? Nada más estoy gastando. Pues sí, pero no te vas a esperar a que, por ejemplo, tu niño ya tenga un retraso en el desarrollo, o sea, de que llegan de repente niños que ya tienen 8 meses, 9 meses y que aún no sostienen su cabecita cuando debería de haberla sostenido desde los 2 meses. Yo ya llevo, imagínate, 6 meses de retraso en el desarrollo de ese bebé, que ya me retrasé en el diagnóstico y que a lo mejor voy a intervenir adecuadamente dependiendo de la causa y que probablemente ese niño ya quede con secuelas. Entonces, por eso es tan importante y hacemos mucho énfasis en el control del niño sano. El control del niño sano es de 0 a 1 mes y las visitas tienen que ser como mínimo una vez al mes y no solamente decir, a ver, ay, ya subió medio kilo, ay, no subió nada. No, es una interacción con los papás. ¿Cómo te va con la fórmula? ¿Cómo está evacuando? ¿Cómo está respondiendo su pancita a esa fórmula? ¿Le estás dando lactancia materna? ¿Tiene cólico? ¿Cómo son sus evacuaciones? ¿Tiene fiebre? ¿Duerme bien? ¿Descansa bien? Está interactuando contigo, si te ve, si te observa, si escucha. Entonces es todo el desarrollo y por eso sí es muy importante y sí es muy fundamental el primer año de vida. Entonces, si tú tienes un pequeño que está dentro de este periodo de 0 al año de vida, debe de acudir a su control de niño sano mínimo una vez al mes. Y yo te puedo ayudar en ese tipo de situaciones, ¿verdad? De llevar el control de tu bebé. Y como te repito,
O sea, no es solamente ir y ver. O sea, hay tablas y hay estadísticas en el que, de acuerdo a tu peso anterior, checamos o que está dentro de los rangos normales, no está dentro de los rangos normales. Bueno, vamos a ver qué está pasando con este pequeño. Está desarrollándose bien, no está desarrollándose bien. Si tengo que intervenir en algún momento y pedir algún examen especial, ya sea de sangre o estudio radiológico o algún estudio especial, si lo tengo que derivar a otro médico subespecialista. Entonces, por eso es muy importante el desarrollo durante el primer año de vida. Y no es solamente ir a la visita y que te digan, ay, si subió medio kilo, dos kilos, pues eso tú lo puedes saber, ¿verdad? Tú lo puedes pesar, pero es importante conocer el resto de su desarrollo neurológico. Entonces, yo te puedo ayudar, puedes llevarlo a mi consultorio. El teléfono de mi consultorio es 88 81 63 63 y mi teléfono celular es 81 81 87 0765 y aquí podemos agendar una cita, valorar a tu paciente y apoyarte y ayudarte a las demás, al seguimiento. Bueno, entonces vamos a regresar en línea a nuestro programa Doc Pediatra, y el tema que estamos hablando hoy es asma, específicamente el sibilante recurrente en pequeños, que son en pequeños que tienen dificultad respiratoria y sibilancia en menores de 5 años. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de que los medicamentos que vamos a administrarle a los pequeños. Ya habíamos hablado de que es escalonado y que los medicamentos que vamos a administrarle pues son los glucocorticoides, y que los medicamentos que están aprobados para este tipo de pequeñitos que son menores de 5 años pues son el budesonide y son la fluticasona. Que no vamos a hablar de nombres comerciales, pero vamos a hablar acerca de cómo se van a administrar. Entonces, hablamos del periodo de crisis, que dijimos que durante el periodo de crisis lo que debemos de administrar pues son medicamentos, estos medicamentos pero inhalados, y el uso de esteroides lo vamos a dejar exclusivamente para aquellos pacientes que no mejoran con los medicamentos inhalados, y en los pacientes que tienen una dificultad respiratoria o el cuadro es de moderado a grave, o sea, casi que aquellos pequeños que se tienen que internar o para evitar la hospitalización. Y también los otros medicamentos que también nos pueden ayudar en el control de los síntomas de el asma, pues como el Montelukast, entre otros. Bueno, entonces vamos a ver cómo se administran los medicamentos. Primero, todas las mamis ya saben que tienen un pequeñito que tiene asma, pues lo primero que deben de comprar es un nebulizador. Aquí tenemos el nebulizador, el nebulizador consta de varias partes. Esta parte, lo voy a mostrar, me voy a parar un poquito. Este es el nebulizador, la marca no importa, puede ser el que sea. Nada más, lo básico, cuando tú vayas a tratar de, cuando vayas a la farmacia a conseguirlo, tienes que fijarte en la caja. Todas las cajas tienen instructivos. Te voy a mostrar la caja de y aquí vamos a ver que todos tienen aquí la cajita y debe de decir aquí micronebulizador. Entonces, para que no te vayas a confundir, porque existen otras modalidades y existen otros equipos en los que no es micronebulizador, sino son vaporizadores. Eso no nos sirve para nada. Todos tienen su instructivo. Aquí viene cómo es que se va a utilizar, vienen todas las partes. Este es bien fundamental. Ya sea, pues lo estás comprando en México, aquí dice nebulización, entonces tiene todo lo que debes de saber acerca de tu equipo. Antes de hacer conexiones, antes de conectarlo a la corriente y todo, te recomiendo que leas el instructivo, igual que lo deberíamos de hacer con todos los equipos, antes de que los utilicemos. Pues bien, entonces va a constar de un compresor, que es pues lo vamos a prender aquí. Tiene un encendedor de prendido y apagado. Ahí ya se escucha, ok. Luego va a tener una manguerita. Esta manguerita, que ya es el micronebulizador, es esta manguera. Aquí está. Esta es la manguera. Entonces esta manguera se va a conectar aquí. Tiene un dispositivo para conectarse. Y tiene un dispositivo para conectarse aquí. Mira.
Aquí está. Aquí está el dispositivo y este tiene que ir conectado a una mascarilla. Los niños se deben nebulizar con mascarilla. Si queremos que realmente el medicamento llegue a los bronquios, que es hasta donde debe de llegar, debe de ser con mascarilla. ¿Para qué? Para que tengamos menor fuga de cantidad de medicamento y que pueda llegar hasta donde quiero que llegue. O sea, yo no quiero que llegue aquí a la boca o a la nariz, yo quiero que llegue hasta el bronquio, para que el bronquio se vaya desinflamando y que mi niño vaya mejorando de la sintomatología. ¿Ok? Entonces, este es el nebulizador, debe de tener su mascarilla. Y estos son los dispositivos para los sprays. Estos, primero vamos a nebulizar al paciente. Siempre te va a decir tu médico, te debe de explicar especialmente, debe tener el tiempo y el cuidado y que tú entiendas perfectamente las indicaciones para que no vayamos a sobredosificar o causar un evento adverso a los medicamentos. Entonces, vamos a hacer mezclas y combinaciones de medicamentos de acuerdo a lo que te diga tu médico. Por ejemplo, este es uno de los medicamentos, este es Pulmicort, lo que utilizamos. Generalmente vamos a calcular la dosis y en la receta debe de venir el medicamento. Entonces vamos a utilizar tu jeringa y vamos a ver las indicaciones que me diga en la receta. Y debemos como médicos verificar que mi familiar, que mi paciente, la mamá o el cuidador del paciente, porque no siempre es la mamá, y entienda perfectamente las indicaciones. Entonces, siempre voy a administrar primero la dosis del medicamento y luego la dilución en el agua inyectable, que puede ser en esta presentación de ampolletitas o puede ser cualquier otro tipo de presentaciones. Y tener exactamente y que no me quede ninguna duda de las dosis que se tienen que administrar. Entonces, haciendo aquí mi mezcla, yo la voy a depositar aquí. Aquí está el dispositivo donde la voy a administrar. ¿Ok? Todo esto no viene en el instructivo, para que no te vayas a causar duda. Entonces, aquí voy a cerrar esto. ¿Y cómo sé que sí hice los ensambles que se deben de hacer? Porque va a empezar a salir el humo. Esta es la nebulización. Empieza a salir este humo. Es la nebulización. Es un aire frío, no es caliente, es un aire frío y se ve el vaporcito. ¿Sí? Entonces, ensamblo, lo quité, pero vamos a ponerlo para la mascarilla. Y ahora sí voy a pasar mi modelo. Idealmente debería de ser un bebé chiquito. En los niños grandes pues ya no batallamos tanto. Pero pues aquí el modelo pues es un poquito grande, es un adolescente. Entonces fíjate cómo va a ir la mascarilla. ¿Okay? Entonces esta mascarilla queda un poquito chiquita, pero la función es para que se concentre el medicamento. Fíjate, el piquito va aquí en la nariz y debe de cubrir parte de la barbilla. Así, de esta manera, se va a concentrar el medicamento y se va a estar administrando correctamente, porque no quiero que me llegue a la nariz ni quiero que me llegue a la boca, quiero que me llegue al bronquio, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el medicamento hasta que termine. Generalmente siempre recomiendo que la nebulización sea antes de la alimentación. ¿Por qué? Porque generalmente con el uso de medicamentos puede pasar que el niño empiece a toser y pueda llegar a vomitar. Entonces, si acaba de comer, pues te va a aventar toda la leche. Entonces, esta es la nebulización. Las nebulizaciones las vamos a utilizar generalmente cuando están los cuadros agudos, o sea, cuando el niño trae sibilancias y está el periodo agudo. Entonces, puedes tú empezar con los medicamentos en casa y no esperarte a hacer todo el trayecto de la casa, que si vas en Eco o en Uber o en lo que tú quieras, tú ya puedes iniciar el tratamiento en casa. Sí, yo llego a tanta comunicación con mis pacientes que ya de plano les digo, ¿sabe qué? Empiecen a nebulizar y tú ya me dices cómo sigue. ¿Quieres que te lo revise o no te lo revise? ¿Ok? Esta es la nebulización. Y de los tratamientos para aquellos pacientes que vamos a iniciar el tratamiento con esteroides inhalados, que es que ya habíamos hablado que es la fluticasona y es la budesonida, pues también tienen una cajita y también tienen su instructivo. Y ahí en el instructivo debemos de verificar bien, entender perfectamente las instrucciones y cómo es que lo vamos a administrar. Entonces, este es uno de los medicamentos que vamos a utilizar.
Entonces, lo primero que tengo que hacer es agitarlo. La gran mayoría de los dispositivos van a tener aquí un conteo de dosis, la gran mayoría. Entonces, agito esto para poder tener un correcto uso del medicamento. Este tipo de medicamentos debe de administrarse a través de una cámara espaciadora. La cámara espaciadora es esta. Esta es la cámara espaciadora, no importa la marca, no importa si es reutilizado, lo único que tenemos que hacer es limpiarlo, lo podemos limpiar con cualquiera de los antisépticos que existen. Entonces, esta va a constar de una mascarilla, esta es la mascarilla, que tiene que ser adaptada para la edad de tu pequeño, no se vale que le ponga ya una mascarilla de un bebecito de 1 año a un niño adolescente porque pues no me va a servir. Entonces, es de acuerdo a la edad. Entonces, cuando tú vayas a comprar una cámara espaciadora, debe ser de acuerdo a la edad. Ok. Entonces, esta tiene un reservorio y tiene un agujerito que está aquí, que es donde se va a administrar el medicamento. Pues bien, entonces lo que vamos a hacer es agitarlo. Lo vamos a agitar. Fíjate muy bien cómo se va a poner. Este se va a poner hacia arriba. Ok. Y se lo vamos a administrar. Este piquito es semejante a la nariz y lo vamos a administrar. La manera correcta es, vamos a hacer presión, vamos a solicitarle a nuestro niño que respire profundo. Ok. Aquí existen unas valvulitas que permiten el paso del medicamento y que lo bloquean cuando el niño está respirando. Entonces, vamos a dar el disparo, ok, y tú respira normal. Y lo vamos a dejar durante unos 4 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí debemos de ver nuestro instructivo para ver las indicaciones que nos da nuestro médico de cuántas inhalaciones vamos a administrar. Y retiramos. Y eso es todo. Lo que vamos a hacer después es limpiarlo, igual con alguno de los antisépticos, para que si el niño anda enfermo, bueno, le damos gracias a nuestro modelo, que es Alan Correa, saludos. Entonces, hacemos aseo, sobre todo el niño si trae muchas secreciones o trae mucho moco o trae datos infecciosos para que no se quede contaminada nuestra mascarilla y nuestro equipo. Entonces, esta es parte del equipo con el que yo les recomiendo a las mamás que tienen problemitas con eso. O sea, hazle el ahorrito a tu niño, porque pues los nebulizadores hay de todas las marcas, de todos los tipos, de todos los precios y hay de todo tipo, ¿verdad? Desde el más económico hasta el más caro. A mí no me interesa si es usado o no es usado, si lo utilizó la abuelita o el primito o el sobrinito. Lo que vas a comprar tú, el compresor es lo caro. Esto es lo que tenemos que cambiar. La mascarilla, que igual se puede desinfectar sin ningún problema con alguno de los antisépticos. Y si de plano dices, bueno, pues yo prefiero comprar uno, esta manguerita con este nebulizador te la venden en cualquiera de las farmacias que tenemos. Esta es la pura manguera y este es el micro nebulizador. Esta te la venden en cualquiera de las farmacias y cuesta alrededor de unos 50 a 100 pesos. Que dices, bueno, pues esta ya sé que yo está limpia y es exclusivamente para mi niño. Y pues, generalmente siempre las guardamos. ¿Qué tenemos que hacer cuando el niño tiene otro periodo, otro cuadro? Entonces, lo que puede hacer es hervirlo o meterlo al esterilizador o hervirlo para que se quede libre de polen, polvo, bichos que se han estado utilizando, o sea, es reutilizable. Tanto la mascarilla también. La mascarilla la podemos con desinfectante con spray y limpiarla muy bien. Y lo podemos servir para que quede libre de bichos, polvo, polen, etcétera. Y no le esté causando más problemas al pequeño. Pues espero que te haya servido mucho esta plática. Y vamos a continuar la próxima semana con la otra parte del asma. Vamos a hablar acerca del asma en los niños ya más grandecitos, en aquellos que son mayores de 5 años y más o menos los periodos que serían de 6 a 12 años y en aquellos ya que ya hicimos el diagnóstico y que ya llegamos y cómo es el manejo que se le va a dar y el tratamiento. Entonces, agradezco mucho a la Universidad Pedro de Gante por el espacio que me dan para transmitir esta información y puedes seguirnos a través de las redes sociales, a través de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram
y en línea a través de www.upg.mx. Y los teléfonos en cabina, igual, 8186-03-3603 y 8186-03-3601. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta luego.